¿no? Hay pocas ciudades en América que tienen 10 millones de habitantes. Por lo tanto, eso implica también de que hay todo un movimiento de personas, de culturas, de forma de abordar el trabajo, el empleo y la gestión de nuestros negocios. Entremos directamente a nuestro tema. Cuando miramos una empresa, hay varias áreas que llaman nuestra atención y que debemos darle un tratamiento específico. Una está vinculada a las finanzas, que es materia de nuestra conversación el día de hoy. Otra son los procesos, o sea, cómo organizamos nuestro negocio, cómo distribuimos la planta, qué procesos vamos a tener en la producción, en la comercialización, en el control, en la dirección de nuestro negocio. Un tema también de primerísima importancia es el tema de la comercialización. ¿Qué canales vamos a usar? Y dentro de esto hay un elemento que hoy se traduce o se convierte en un elemento fundamental: precio. ¿A qué precio vamos a vender? Finalmente, tenemos un tema que aparece con mucha importancia en esta circunstancia, que es la comunicación, la información, tanto para nuestros clientes, los proveedores y en general a la sociedad. Y un tema que se vuelve también de capital importancia es la gestión de influencia política, ¿no? De integración de procesos y de alianzas con otros sectores. La gestión de nuestras empresas tiene dos dimensiones: la propia de la empresa, la propia que está en la organización, y hoy la gestión de influencia de cabildeo, que lo vamos a hacer a través de nuestros gremios, de nuestras asociaciones, de nuestras cooperativas, para lograr, como hoy vemos en la economía, hacer influencia de carácter político, hacer cabildeo para lograr condiciones necesarias, condiciones suficientes para seguir operando en el mercado. Primer paso: tengo que mirar hacia adentro de mi propio negocio. Y tengo, para fines de Perú, dos fechas importantes. 15 de marzo, ¿sí? Recordemos cuánto teníamos de efectivo en nuestro negocio, en nuestra empresa, qué teníamos por cobrar a nuestros clientes, qué stock teníamos, cuántos en materias primas, en productos en procesos, en bienes terminados, y por otro lado, qué deudas tenía yo a esa misma fecha, cuánto tenía por pagar a mis proveedores, cuánto había ya recibido de adelanto de mis clientes y si tenía créditos vigentes y en qué condiciones. Hoy los invito a que nos hagamos y nos respondamos a las mismas preguntas. Fíjense, no han pasado 45 días o estamos recién, y nos tenemos que volver a preguntar sobre los mismos ítems: el efectivo, las cuentas por cobrar, las materias primas que tenemos y por otro lado la situación de mis deudas. Entonces, primer paso: ¿cómo estaba yo el 15 de marzo y cómo estoy hoy? Evaluando esos puntos que estamos señalando. Y nos tenemos que hacer la siguiente pregunta y llegar a una conclusión. ¿Dónde me encuentro hoy? ¿Seguimos en actividad? ¿Estamos en la lista de actividades que tienen permiso de operación? No estoy operando porque por las disposiciones que dio el gobierno no estoy en los sectores que se priorizaron para ser atendidos y mi empresa está en quiebra, ¿no? ¿Cuándo una empresa está en quiebra? Cuando perdí mi patrimonio contable en mi organización, ¿no? Hoy
nos vamos a referir en concreto a las situaciones de nuestros negocios en el punto A y en el punto B. Entonces, seguimos con nuestro análisis en el día de hoy. ¿Cómo estoy calificado en el sistema financiero? ¿Tengo crédito vigente? ¿Estoy en condiciones normal? ¿Estoy en una calificación intermedia? ¿O tengo un crédito que la entidad financiera o crediticia ha declarado en situación de pérdida? Segundo, ¿cuándo se reiniciarán las actividades de los negocios? ¿Y eso qué es? Buscar información. Todos los días en el Perú tenemos información oficial, informaciones falsas, trascendidos, que se van generando por las propias expectativas que tenemos las personas. Y también estar atentos a qué negocios reiniciarán en primer lugar sus actividades. Hoy día, el presidente ya hizo un primer anuncio y el material que habíamos preparado creo que está adecuado a lo que se venía diciendo en los últimos 2 días. Muy bien. Hecho este primer análisis, miremos si la actividad que nosotros desarrollamos están en aquellas que han sido declaradas esenciales, aquellas que son adicionales a las esenciales y si estamos en las actividades priorizadas. Esos son unos conceptos que el Ministerio de la Producción ha definido, ¿no? Esenciales, adicionales a las esenciales y priorizadas. Entonces, estoy en ese sector, sirvo, mi producción o mis servicios están directamente vinculados a esas actividades también. Este punto nos va a conducir a señalar qué es lo que vamos a tener que hacer muy pronto sobre nuestras actividades empresariales. Tenemos otros sectores que también pudieran ser convocados a esta primera etapa de reactivación o reinicio de operaciones en la actividad económica en general en el país. Hoy día ha sido anunciado que nos vamos hasta el 10 de mayo en la suspensión de actividades. Y también ha sido anunciado un bono que efectivamente tiene a cubrir en el presupuesto de la familia esta prolongación de la suspensión de actividades. Dicho esto, nos vamos a los temas centrales cuando tengo que analizar las finanzas de mi empresa. El punto central en las finanzas, de manera general, y hoy, por las circunstancias que vivimos, se torna en el primer punto de atención en las finanzas, la gestión de los activos y los pasivos. La primera pregunta que yo tengo que contestar mirando mi negocio es, ¿qué puedo convertir en dinero? Y por otro lado, ¿cómo reduzco la presión sobre mi liquidez? ¿Quiénes van a presionar sobre mi liquidez? Mis proveedores y si tengo préstamos también. Si recibí adelantos de mis clientes también, ¿no? El otro asunto en esta generación de liquidez se relaciona con las ventas, ¿no? ¿Quiénes son mis clientes actuales? Tengo que hacer un análisis de al 16 de marzo o al día de hoy, cuál es mi relación con mi cartera de clientes. Otro, dadas las condiciones de suspensión de actividades y de salud pública, vamos a tener que pensar si tenemos que modificar los canales de venta que hoy tenemos.
porque se van a sujetar principalmente a esas restricciones sanitarias. Los costos. ¿Va a haber reducción de costos? Sí, porque hay actividades que ya no vamos a realizar directamente, posiblemente vamos a tercerizar, los alquileres van a cambiar, sí. Entonces, va a haber necesidad de evaluar qué costos podemos reducir. Pero a su vez, también van a aparecer nuevos costos, sobre todo vinculados, otra vez insisto, al tema de la salud pública. ¿Cuántas personas pueden entrar a mi establecimiento? ¿Cuánto de stock debo mantener? Y entonces van a aparecer nuevos costos en la gestión de mi negocio. Que además, estos nuevos costos van a ser producto también de venta institucional porque estamos pensando en el cliente, ¿no? Y nuevamente quiero ser muy persistente en este concepto, ¿no? El tema de la comunicación con mis clientes, con mis proveedores y con los gremios que están vinculados a mi actividad económica. Y vamos a encontrar una respuesta final porque insisto en este tema. La siguiente pregunta que debemos respondernos es, ¿para cuánto tiempo planifico? ¿Para una semana? ¿2 semanas? ¿Un mes? Hoy día, más allá de ese tiempo, será un ejercicio interesante, pero no nos va a ayudar mucho en el corto plazo. Y aquí vendrá la discusión entre lo estratégico y lo táctico. Pero hoy día quiero centrarme en lo que es el corto plazo, ¿sí? Y frente a ese tema de la planificación, es una revisión de mi fuente de financiamiento. Se van a reestructurar las relaciones con todas aquellas fuentes que nos han venido sirviendo de financiamiento en nuestras empresas. Nuestros proveedores estarán dispuestos a darnos algo de crédito, estarán dispuestos a bajar precios, los clientes buscarán descuentos, comprarán en cantidades menores, ¿sí? Y los clientes no son únicos. Atendemos clientes de distintas características y de distintos comportamientos con nosotros. ¿Estarán detrás ellos de conseguir ofertas o de conseguir nuestros productos en menores cantidades o menores tamaños a los que compraban antes? ¿Cuál es nuestra relación con el sistema financiero? ¿Sí? Y vamos a tener que elegir con qué instituciones vamos a continuar o vamos a buscar acceder a esas otras fuentes. Todos venimos escuchando estos días sobre los programas de crédito que el gobierno ha lanzado, ¿no? Todos estamos buscando información sobre el FAE-MIPE y ReactivaP. Y aquí quiero hacer una mención particular también a un sector que tiene en el país más de 70 años, que son el sector de cooperativas de ahorro y crédito. Desde el año pasado, este sector de servicios financieros, hoy formado por 430 organizaciones distribuidas en todo el país, presenta también una oportunidad de acceder a crédito a través de estas organizaciones. En definitiva, todo lo que hemos dicho es lo que conocemos como capital de trabajo. Entonces, el efectivo, al lado izquierdo,
cuentas por cobrar, las inversiones a corto plazo, los inventarios, todo eso se transforma en aspectos que hay que prestarles mucha atención. No hablamos ya entonces de solo el tema del crédito, sino que ahora el concepto es mucho mayor. Es una reestructuración de todas las finanzas de mi empresa. ¿Y qué instrumentos puedo utilizar para hacer los cálculos? Las finanzas son números, ¿sí? Son sumas, son restas, es multiplicación. Y bueno, después de todo este tema inicial, nos preguntamos qué instrumentos podemos utilizar que nos sirvan a definir nuestras estrategias en el área de las finanzas. Primer instrumento que es el flujo de caja, que nos va, insisto, a medir en corto plazo tanto nuestros ingresos como nuestros egresos, y que nos va a servir para determinar las necesidades de financiamiento de corto plazo en nuestras organizaciones. El otro instrumento a utilizar, hemos dicho que el precio se constituye hoy día en un factor demasiado importante en nuestro negocio. Pero el precio es una derivación del costo unitario de lo que producimos o de lo que vendemos. Y para calcular el costo unitario debemos tener en cuenta, aparte de los costos directos de nuestra producción o comercialización, los gastos administrativos. ¿Qué esperamos vender y a qué precios? Otro instrumento, otro punto a tratar es vinculado al tratamiento de mis costos fijos y mis costos variables, ¿no? Entonces yo debo determinar cuánto son las unidades que debo tener, que debo vender para una situación de equilibrio. ¿Cuál es la situación de equilibrio? Que no gano ni pierdo. Cubro todos los costos, pero no genero utilidad. Pero me permite seguir operando en el negocio. Y también este punto de equilibrio lo podemos hacer en términos de los costos variables y los costos fijos de nuestra empresa, de nuestra actividad económica. Aquí tenemos, digamos, un ejemplo muy sencillo desarrollado sobre el punto de equilibrio, ¿no? Con un producto tradicional de nuestra Amazonía. El punto de equilibrio también, en cuánto debo vender en términos de monto, ¿sí? Lo tenemos también en este ejercicio. La lámina que presentamos nos describe cuáles son los programas que ha lanzado el gobierno para atender hasta hoy día la situación de paralización de la actividad económica en el país, ¿no? En concreto, el FAE-MIPE y Reactiva Perú. Las características y los requisitos figuran en esta lámina que ustedes van a tener a disposición. Muy bien. Hasta aquí, ¿qué hemos descrito? Gestionar mi negocio de manera individual, ¿no? Con mis trabajadores, con mis clientes y con la sapiencia que hemos venido desarrollando seguramente a lo largo de años en nuestra actividad económica. Pero consideramos que esto no es suficiente en estas circunstancias. Entonces, tenemos que buscar alianzas
y tenemos que buscar aliados. Yo creo que un trabajo de manera individual va a ser importante, pero no suficiente. Y entonces, en el centro de todo esto tenemos el concepto de la solidaridad y la cooperación. En torno a nuestros negocios, hemos dicho, tenemos aliados en los gremios que representan nuestra actividad económica, en las instituciones que nos pueden ayudar, como son las cooperativas y ONGs con servicios financieros y con servicios de asistencia técnica, que hoy día se convierten en vitales para proseguir, para reactivar nuestra actividad productiva o de comercialización. Nuestros gremios tienen que hacer una labor de incidencia política con el gobierno nacional, con los gobiernos locales y los gobiernos regionales. No nos debe llamar la atención de trabajar con las personas que también realizan negocios o actividad económica similares, que vamos a poder encontrar ahí escalas para reducción de costos o establecer canales comunes de comercialización. Una de las láminas decía reducción de costos. Esa reducción la podemos hacer al interior de nuestro negocio o también buscando integrarnos o vinculando con otros negocios similares a los nuestros. Hoy día tenemos mucha información disponible y necesitamos de esa información. En estas dos transparencias, ustedes pueden hacer consultas y encontrar información referida a los temas que nos preocupan el día de hoy. Insisto finalmente que estamos convencidos que una vez más nuestras instituciones tendrán la capacidad suficiente para salir adelante en estas circunstancias. Son unas circunstancias muy difíciles, pero justamente aquí se ve el temple de la gente, la creatividad y la presencia de la solidaridad y cooperación entre todos nosotros. Muchas gracias por su atención. Muy bien, le damos las gracias a nuestro expositor Héctor Farro. Y Héctor, vamos a pasar a hacer las primeras preguntas, dos primeras que tienen que ver qué tomar en cuenta en el flujo de caja si no se tienen ventas actualmente. ¿Cómo proyectar las ventas en esta incertidumbre? Muy bien. Bien. Efectivamente, lo que estamos diciendo es, nuestro análisis tiene que ser muy frío respecto a la realidad de nuestra organización. En mi flujo de caja, si yo no tengo ventas, tengo que poner 0. Y lo que mi flujo de caja va a reflejar, que si tengo otros gastos que no he podido eliminar, me va a ir indicando cuánto más se va a seguir descapitalizando mi negocio. Y frente a eso tengo que tomar una decisión. Me transformo, es decir, ahí donde yo tenía un restaurante, hoy pongo una bodega, o ahí donde tenía otro tipo de negocio, miro qué están haciendo, qué otros negocios están en actividad o pueden generar algunos ingresos. Es una situación muy difícil, pero de eso tenemos que ver. ¿Y cómo proyecto, que es la segunda pregunta? Muy bien, hemos dicho en la exposición que debemos estar atentos a si nuestra actividad directa o indirectamente está vinculada a aquellas actividades que están siendo declaradas como prioritarias, fundamentales, próximas a abrirse o otras que no están siendo atendidas, ¿no? Entonces, eso también
si yo no estoy en esas circunstancias y ya voy determinando cómo se van incrementando mis pérdidas por esa falta de actividad, entonces debo pensar seriamente en cambiar de rubro. Adelante, Dante. Muy bien, Héctor, gracias. Tengo dos preguntas más. Una tiene que ver directamente con el crédito. ¿Qué debo o qué tengo que tomar en cuenta para poder acceder a un crédito? Tomando en cuenta que no hay liquidez en estos momentos debido al aislamiento. Y lo otro, hay una pregunta desde Ayacucho. Nos preguntan qué debemos tomar en cuenta para iniciar la reactivación desde nuestro punto de vista también financiero. Muy bien. La primera se vincula al tema de en qué actividad económica estoy, ¿verdad? Y también cómo hago para gestionar un crédito. Fíjense, hoy tenemos, primero, habíamos definido al inicio que me califico. ¿Hoy tengo crédito o no lo tengo en una entidad financiera? Y si lo tengo al 29 de febrero, que es la norma que rige en el Perú para la calificación en el sistema financiero, es cuál era mi situación, mi calificación crediticia en el sistema financiero. El sistema financiero me reconocía como un crédito normal, estaba con problemas calificado como que tenía dificultades, estaba calificado como deficiente, estaba en situación de dudoso o estaba enfermo. Si yo estaba en calificación normal, las disposiciones que se han dictado en el país le permite a la entidad financiera darme un auxilio de hasta 6 meses, ¿sí? De alargue, digamos, de ampliación de plazo para pagar mi obligación sin que se deteriore mi calificación crediticia. Y eso fue lo que apareció y que todavía está vigente hasta el 30 de abril, que las entidades del sistema financiero pueden operar. Eso en realidad responde a que el sector financiero recibió del Estado este mecanismo para que las instituciones pudieran decirle a sus clientes, aquí tienen un salvavidas. Este salvavidas es por 6 meses. Entonces, de aquí a 6 meses, los resultados que se obtengan van a estar vinculados a la gestión de ustedes. Segundo, yo puedo refinanciar mi deuda. Si yo estoy calificado como normal, hasta con CPP, en los bancos, en general, el sistema financiero va a estar muy dispuesto a hacer la refinanciación. Reprogramación no es lo mismo que refinanciación, aunque en realidad, en términos lingüísticos, significarían lo mismo, en términos financieros no es lo mismo. Un refinanciamiento hoy en el país significa ir más allá de los 6 meses que la norma nos están autorizando. Y eso efectivamente se vincula a ese flujo de caja mucho más estrecho de lo que hemos tenido hasta hoy. Por ejemplo, eso respondería a la pregunta, ¿qué hago si hoy día yo no tengo ventas? Efectivamente, es una situación muy complicada. Entonces, la pregunta que tengo que hacerme es, ¿hasta cuándo puedo soportar yo esa situación? Entonces, para ir a una entidad crediticia, ¿cómo yo me debo presentar? Fíjense, nuestra respuesta es, primero, ¿cuál es tu situación crediticia? Porque en esas condiciones, en esa situación, yo me tengo que presentar. Mucha gente pregunta, oiga, ¿en este momento será importante la tasa de interés o no será importante? Ese es un tema duro también. Si yo estoy calificado como normal o CPP, posiblemente pueda acceder a mejores condiciones que pudieran incluir menores tasas. Pero si mi calificación es otra, no, es muy difícil que eso ocurra, ¿no?
Adelante, Dante. Ok, muchas gracias, Héctor. Tengo varias preguntas, vamos a ir dando de dos en dos, ¿ya? La OIT tuvo hace un tiempo un programa de apoyo a los migrantes venezolanos. Entonces tenemos justo una pregunta que viene para los venezolanos. ¿Hay alguna organización que nos pueda dar crédito? Y luego viene una segunda pregunta, ya de otra persona. Una MIPE que están haciendo, ¿qué costo debe priorizar? Muy bien. A ver, no hay ninguna organización, sí, que tenga un producto diseñado en particular para nuestros hermanos que han venido de ese lindo país que es Venezuela, ¿no? Pero lo que yo tengo que vender a mi agente financiero, cual fuere, es las virtudes que tiene mi negocio y de la capacidad de pago y de que va a generar esa actividad. Pero ¿quiénes son más próximos a situaciones como esta? Son justamente las cooperativas de ahorro y crédito y las ONGs que tienen programas de microfinancia. Estas instituciones son más cercanas a esa realidad. Entonces, se trata de que yo o un conjunto de hermanos de ese querido y lindo país para mí puedan presentar una operación suficientemente sustentada, clara, para poder acceder a una operación crediticia. Una MIPE naciente, ¿qué costos hay que tener? Fíjese, hoy día la receta es disminuya al máximo posible sus costos fijos, ¿sí? Los costos variables, esos están vinculados directamente a la producción o a la actividad que yo desempeño. Entonces, mi esfuerzo tiene que ser, señor, haga el máximo de iniciativa para un control o reducción de los costos fijos. Hoy hay muchos precios que van a caer, ¿no? Por ejemplo, los alquileres. Si hoy miramos Lima, Gamarra, fíjese cuántos locales van a quedar después sin poder ser utilizados porque no reúnen las condiciones de salud pública que se va a exigir en lo inmediato, ¿no? Entonces, hay varios costos fijos reducidos por efectos del mercado o por nuestra capacidad de negociación. Allí donde no se permita, porque en ningún lugar se va a permitir aglomeraciones, el rediseño incluso de nuestro propio negocio va a tener que cambiar o a locales más pequeños, a delivery, etcétera, ¿no? Continuamos, Dante. Ok, gracias, Héctor. Tengo otras dos preguntas. Como digo, voy a dar de dos en dos porque tenemos varias preguntas. La primera sería, ¿qué medidas financieras debo tomar si tengo una empresa vinculada al sector turismo? Y la Muy segunda bien, pregunta es, y justamente tiene que ver con lo que tú has hablado, ¿qué debo tomar en cuenta y cómo calcular bien mis costos fijos? muy bien. Fíjese, en el tema de nuestra primera pregunta sobre alojamientos y los negocios vinculados al sector turismo, la realidad es que ese sector va a ser uno de los sectores más golpeados. Con la información que tenemos de instituciones que operan en el Cusco, ¿no? La situación, porque Cusco es una ciudad que vive principalmente de la actividad vinculada a este sector, por el turismo interno o por turismo externo. El turismo externo ya no hay, y el turismo interno va a tardar mucho en recuperarse. Entonces, más bien es
¿qué hago con el local que tengo? ¿No? Si es que yo soy propietario o si lo alquilado, generalmente estos locales, si yo los alquilo, se alquilan por 2, 5 años porque van a requerir una inversión mía y entonces el inversionista asegura un alquiler por dicho plazo. Hoy día, en ese marco, esos locales ya no resultan muy útiles. Entonces, también tenemos que transformarlos. Aquí en Lima, por ejemplo, Lima es una ciudad con muchos problemas de circulación. Hasta antes de que tuviéramos la situación actual, había muchos jóvenes del cono norte que estudian en las universidades situadas en San Miguel, en Pueblo Libre, en Magdalena, etcétera, y que preferían alquilar habitaciones o viviendas, y ahí empezó un negocio muy interesante. Los estudiantes venían y se alojaban en un distrito de Lima el lunes a viernes. Sábado y domingo volvían al cono norte donde vivían con sus padres o su familia, ¿no? Hoy ese negocio también va a terminar o va a ser bastante dañado. ¿Por qué? Porque los institutos superiores están cambiando su forma de impartir educación, ¿no? Las clases por videoconferencia, etcétera, etcétera, nos obliga a pensar qué nueva ocupación le podemos dar a esos espacios. Algunos señalan que el tema del turismo es uno de los que más tiempo va a tomar, ¿no? 1 año, año y medio. Y lo vinculan incluso al tema de que aparezca o no la vacuna, ¿no? Porque eso es lo que finalmente le va a dar confianza a la gente para desplazarse al interior del país o el turismo extranjero, ¿no? Muy bien, acá tengo 2 preguntas más. La primera es cómo financiar emprendimientos nuevos, ¿no es cierto? Que de repente algunos quieren iniciar, sobre todo muchos trabajadores independientes quieren iniciar sus nuevos emprendimientos. ¿Qué hacer para financiarlos? Y la segunda es de un empresario MIPE de calzado. Me pregunta si debe él mantener sus precios o es recomendable ya pasar a realizar una liquidación u oferta de su stock de calzado que tiene. Muy bien. Empecemos por la última. En esto no hay respuestas únicas. Tendríamos que preguntarnos, bueno, yo tengo mucho stock de productos terminados y tengo un alto nivel de deuda. Las deudas siguen generando costos financieros. Que nos den un mayor tiempo para pagar, eso está bien. Hemos dicho que eso se llama disminuir la presión por liquidez, pero eso no significa que el costo financiero ha desaparecido, sino que se está prolongando. Entonces, nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Cuánto me cuesta hoy día y cuánto voy a gastar por intereses, digamos, si no realizo los productos que yo ya tengo? Si tengo que reducir 5% en mis precios y mi deuda está por encima del 10, 15 o 20% para adelante, aritméticamente es fácil llegar a la conclusión que será mejor realizar mis activos, en este caso mis productos terminados, ¿no? Que fue lo que dijimos en la primera parte de nuestra intervención de hoy. Tenemos que convertir todos los productos rápidamente en liquidez. Lo más caro es tomar deuda. Lo más barato es saber negociar bien con nuestros proveedores. Lo más barato es saber negociar bien con nuestros clientes. Lo más caro siempre ha sido y seguirá siendo el tomar deuda. Muy bien, tengo aquí otras preguntas más. Solamente mencionar que en el tema de los protocolos para comercializar productos, vamos a tener un
webinar justamente la próxima semana sobre salud y seguridad, a cargo de Javier Taipe, quien va a poder resolver específicamente los temas de protocolos para comercialización. Lo digo porque hay una pregunta también de ese tema. Pero bueno, Héctor, regresando. Primera pregunta tiene que ver con el tema de las competencias. Digamos, dado que hay ahora bastantes personas que se están quedando sin trabajo, nos están mencionando, por ejemplo, que hay varios negocios pequeñitos que están comenzando a salir, familiares, que están bajando bastante los precios, lo cual le está haciendo una competencia desleal, vamos a llamarlo así, a esta empresa que tiene su planilla y todo formal, ¿no? Y la segunda pregunta ya tiene que ver con un pedido que tienen que haber hecho varias personas, que es, ¿qué propuestas crees tú que se puede alcanzar al gobierno para facilitar el apoyo financiero a las MIPES? Bien. En primer lugar, quiero pedir disculpas a quien formuló la pregunta sobre los nuevos emprendimientos. No le di respuesta. Fíjense, los nuevos emprendimientos pueden ser abordados desde la perspectiva, nosotros hemos indicado que hay que vincularnos con nuestros gobiernos locales y con nuestros gobiernos regionales. Estos nuevos emprendimientos, a menos que tengamos un descubrimiento muy particular, tienen más bien que ser apoyados, ¿no?, por nuestras instancias locales, regionales, y nosotros citamos el tema del concurso de otras instituciones como las organizaciones no gubernamentales y otros programas, por ejemplo, los programas que tiene OIT y otras instituciones, ¿no?, vinculados a organizar, promover, favorecer la constitución de emprendimientos. Efectivamente, los emprendimientos son hoy día y van a serlo una salida a esta situación del desempleo o cierre de algunos sectores o algunas actividades, ¿no? Contestando a las últimas preguntas, fíjense, las microempresas, aquellas que no van a ser favorecidas por el FAE-MIPE, a menos que este sea modificado, y Reactiva Perú, tenemos que exigir a través de nuestros gremios que el Estado genere líneas de créditos, programas de crédito de financiamiento para estos sectores que no tienen sus montos de financiamiento y de requerimiento de financiamiento no son tan altos como los que se señalan en este programa. Y segundo, que la solución no solamente está ahí. El Estado, en unión con la sociedad civil y la cooperación, deben formular programas integrales de asistencia y de concursos sobre estos temas. Adelante. Muy bien. Sí, solamente ya para terminar en estos temas, ya no hay ya más consultas, más bien hay una pregunta que se la voy a trasladar ya a John, porque tiene que ver más con OIT, y de paso así poder darle el pase para el respectivo. Solamente comentarles, digamos, y agradeciendo siempre la presencia de Héctor, que gentilmente está para apoyarnos y ha venido a apoyarnos en el tema financiero, y así como a ustedes, ¿no? John, me estaban diciendo si la OIT tiene pensado algún programa de apoyo a emprendimientos, sobre todo debido al alto nivel de desempleo que está habiendo actualmente, ¿no? Esa es la pregunta que me hace Jorge Rojas. Si la OIT tiene pensado ayuda para emprendimientos nuevos debido al alto nivel de desempleo. Adelante, John. Tienes que abrir el micro, John.
Sí, sí, gracias Dante y gracias Jorge por esa excelente pregunta. Y en primer lugar, déjame agradecer a Héctor y Dante por ese excelente trabajo, ¿verdad? Creo que fue una exposición muy interesante e ilustrativa. Desde la OIT, bien claro que siempre estamos aquí para apoyar en la situación de lo que nos compete para el tema de trabajo decente, y una forma de promover el acceso a un trabajo es a través de emprendimientos, ¿verdad? Entonces, ese sigue siendo una línea continua, en cierta forma, de la OIT, ¿verdad? Tenemos en el país un grupo de formadores, ¿verdad? Que brindan servicios a la sociedad de formación, ¿verdad? Yo creo que nuestra fortaleza particular desde la OIT está en el tema de formación y asesoría, ¿verdad? Eso es lo que siempre hemos hecho, donde tenemos competencia y una metodología muy sólida. Creo que muchos que están participando justamente en ese taller han pasado por la metodología IMESUM, ¿verdad? Que es una metodología de la OIT que ha sido puesto a disposición del mercado peruano y a los otros países andinos también. Entonces, sigamos sobre esa línea. Entonces, contestando a tu pregunta, Jorge, yo asumo que sí, va a seguir existiendo esa línea de formación, ¿verdad? Obviamente, tampoco tenemos la capacidad de llegar a todos los microempresarios, ¿verdad? También no quiero crear este tipo de expectativas, pero esperemos que vamos a seguir. Yo creo que ese webinars es una parte de lo que queremos hacer, obviamente, brindarles conocimiento, darles herramientas, ¿verdad? Darles herramientas en esa situación compleja, ¿verdad? Porque yo creo que las condiciones no controlemos, ¿verdad? La cosa que nos ha pasado en esos días con este nuevo virus es una condición que no controlemos, ¿verdad? Y va fuera de nuestro alcance. Como dice Héctor, va fuera del alcance de todos los actores, ¿verdad? No solo es las ONGs, el sector público por sí mismo no puede brindar una respuesta adecuada, ¿verdad? La fortaleza está realmente en las alianzas entre los actores. Entonces, allí nosotros queremos ser parte de ese rompecabezas, ¿verdad? Como dije, no controlemos las condiciones, pero siguiendo la línea de Héctor y Dante, sí controlemos en qué forma nosotros respondemos, ¿verdad? A las cosas que nos están puestas en el camino, ¿verdad? Entonces, yo creo que Héctor nos ha dado varias pautas de cosas que sí podemos hacer, ¿verdad? Porque no tenemos nuestros cerebros, tenemos nuestra capacidad, tenemos nuestro capital humano, tenemos nuestras redes que sí que podemos utilizar, ¿verdad? Sí podemos ir pensando en nuestro negocio, ¿verdad? Como Héctor dice, si tenemos un local y el destino actual o el uso actual no puede funcionar a corto plazo, pensamos en cómo reorientemos nuestro negocio. El tema de hacer cálculos sustentados por datos reales, como un flujo de caja, son cosas que sí podemos hacer en ese momento. Sí tenemos tiempo para sacar cálculos. Ver los costos variables, los costos fijos, todas son cosas que podemos hacer. Existen las herramientas, Héctor ha mostrado varios, entonces esas proyecciones financieras es importante, nos debemos preparar. Nos debemos preparar. Si nosotros queremos aplicar a una entidad financiera, sea una microfinanciera o una cooperativa de ahorro, una ONG o hasta la banca, debemos tener nuestra información actualizada. Necesitamos, como Héctor dice, si nosotros mostramos, necesitamos poder mostrar un plan de negocios con proyecciones reales, ¿verdad? Necesitamos tener ese convencimiento hacia los actores financieros para poner, digamos, la confianza en nuestros negocios, ¿verdad? Sabemos que también que el sector financiero va a recibir un golpe también, ¿verdad? No solo son los empresarios, también ellos van a estar sufriendo de situaciones de liquidez, de mayor morosidad de su cartera. Entonces, ellos van a ser un poquitito más selectivos también a quienes dan créditos. Entonces, allí nuestra fortaleza de nuevo es nuestro cerebro para anticipar
y para prepararnos para lo que viene. Si queremos acceder a créditos, necesitamos llegar con un plan de negocios sustentado en base en datos reales. Entonces yo creo que eso es lo que yo creo que lo que Héctor dice y antes es muy importante. Y en general, cómo reorientemos nuestro negocio en base de ese nuevo mercado, ¿verdad? No vamos a ir de regreso a la normalidad de antes de crisis. La vida va a ser un poquitito distinto, pero en lugar que nos asusta, nos deba animar realmente para pensar fuertemente en qué podemos hacer, ¿verdad? Y yo tengo plena confianza en ustedes como emprendedores y empresarios, en esa capacidad de que les ha lanzado en un momento a iniciar un negocio, ¿verdad? Ustedes lo hicieron, ahora existe ese momento para rehacer ese proceso, ¿verdad? Entonces, en esta serie de webinars, el próximo tema que vamos a estar tratando la próxima semana, el día 28, es justamente todo el tema de mercadeo en tiempos de crisis. De nuevo, vamos a contar con un excelente expositor como el día de hoy. Y le doy la palabra a Dante para si tienes alguna otra cosa que mencionar o decir. Una última tema que se lo voy a pasar a Héctor para que dé sus palabras finales, y luego ya te paso también, lo único que sí, en el caso de John, me están solicitando que en los programas que pueda desarrollar OIT tomen en cuenta a las personas con discapacidad y también el tema de los venezolanos, que ya OIT trabajó un programa anteriormente para el tema de emprendimiento, pero te alcanzo lo que me están solicitando. Y en el caso de Héctor, están diciendo cuáles son los sectores que piensan que se van a reactivar más rápido, como para poder engancharse de repente en esos sectores, ¿no? Y que tomar en cuenta también al sector informal, para el tema de los créditos, porque digamos, los créditos que han salido son mayormente para empresas formales, ¿no? Entonces hay un reclamo del sector informal. Entonces, y las palabras finales de Héctor. Héctor, no te olvides de prender tu micro a la hora de contestar. Bien. Pensemos en lo que nos acaba de señalar Dante. Héctor, no se olvide de perder su micro. Efectivamente, esta es la nueva forma de comunicación que vamos a tener por mucho tiempo, ¿sí? Normalmente hemos acostumbrado a tener el público frente a nosotros, ¿no? Y hoy día tenemos que aprender. Yo me echo y les soy muy sincero a ustedes. ¿Cómo sé la reacción del público? Cuando los tenía frente a mí, le miraba a los ojos y yo contaba el éxito o no de una exposición, cuántos se dormían al final de la exposición. Esa era mi medida para ver si el tema era útil y si lo había expresado razonablemente. Bueno, entonces, de eso se trata hoy día, ¿no? Hoy día ese mundo nos va a quedar un poquito ya en el recuerdo. Y como en este proceso de aprendizaje en el que estamos todos, se me quedó una preguntita y quiero responderla porque creo de eso se trata. Uno de los últimos participantes señaló, yo tengo ahora competencia, y es competencia desleal. Yo tengo una entidad formalizada. ¿Qué hago? Señor, diferencie sus productos. Hágalo distinto. Innóvese. Entonces, cuando uno diferencia su producto, el precio se mueve en función a eso. Porque el otro producto ya quedó de lado. Entonces, ese famoso concepto del nuevo valor que tiene el producto por sus características, por la forma en que lo hago llegar, etcétera, ahí está el tema. Diferencie su producto. Hoy día, todos los negocios se copian, ¿sí? Entonces, nos obligan
a permanentes actualizaciones, diferenciaciones, buscar otros canales de venta, buscar otro tipo de clientes, distintas presentaciones de nuestros productos, etc. Y terminando, ¿cuáles son los sectores que se van a reactivar? Pues en las láminas que presentamos al inicio están hoy día. ¿Cuál es la situación de hoy día? El Estado ha definido algunas que posiblemente ocurran. Yo les pido que revisemos la lámina y ahí están puestas. Quizás dentro de una semana eso ya no sea cierto. Eso va a depender de la evolución tanto de la salud pública como del término de la economía. Y ahí más bien es donde tenemos que insistir a través de los gremios y organizaciones, buscar que se reactiven las actividades que dan más empleo, pero que también estén acompañadas de los suficientes cuidados para no deteriorar más la salud pública hoy día, ¿no? Entonces, salud pública y salud económica son dos conceptos que van a ir de la mano de aquí en adelante. Y sobre el acceso al financiamiento a actividades del sector informal, fíjense, en el Perú tenemos instituciones que son las denominadas microfinancieras, ¿sí?, que atienden estos sectores, ¿no? Entonces, ahí hay instituciones más especializadas sobre eso. Y ahí tenemos efectivamente a cajas municipales, rurales, ONGs con programas de microfinanzas y las cooperativas de ahorro y crédito. Ahora sí, Dante, a quienes han participado les agradezco su atención y con mucho gusto cualquier otra oportunidad. Muchas gracias, Héctor. Le damos pase a John para las palabras finales. Sí, bien, de nuevo, mil gracias, Héctor y Dante, por su excelente trabajo. Muchas gracias por todas sus preguntas, ¿verdad? Lamentablemente tenemos esa limitación de tiempo y de alcance en esas sesiones tipo webinar, ¿verdad? Pero sí, le hemos tomado nota de todas sus preguntas. Dante ha estado respondiendo a algunas preguntas. Claro, todo ese nuevo reto virtual es algo que estamos trabajando, ¿verdad? Estamos viendo en qué podemos poner a disposición todo ese conocimiento que tenemos a ustedes, ¿verdad? Y parte de eso son esos webinars y parte de eso es virtualizar las herramientas que tenemos. Entonces, en ese reto estamos. Sigue las noticias que ustedes van a estar recibiendo. Ustedes van a estar recibiendo los materiales de esa sesión para que lo puedan leer lentamente. Los ejercicios que les ha dado también Héctor creo que es muy útil de retomar, ¿verdad? Y les vamos a estar proporcionando mayores materiales. Si hay cursos virtuales, seguro que les vamos a estar anunciando también recursos nuevos que pueden haber, ¿verdad? O seguro que van a haber. Y les agradezco mucho por su tiempo. Entonces, la siguiente cita que tenemos es para el día 28. A esa misma hora es una sesión de mercadeo en tiempos de crisis. Muchas gracias y que todos tengan una buena noche y que estén bien.